Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Ariel Rivas Campos, soy estudiante de la Universidad de El Salvador de cuarto año de Medicina. Mi Instagram es carrival-00 y este día, como parte de la Escuela de Fisiología de la Harper Academy, en colaboración con UDOX, les traigo su quinto tema del curso de Fisiología Cardiovascular del curso avanzado de la Escuela de Fisiología, y les traigo el tema de ciclo cardíaco. Como ustedes saben, ya esta es nuestra quinta clase, ya siento yo que hemos entrado en confianza suficiente, y ahora pues vamos a tratar de explicar uno de los temas que también es muy complejo, muy temido por los estudiantes. Entonces vamos a tratar de abordarlo de la manera más sencilla posible, a modo de que nos quede bien clarito cómo es todo el ciclo cardíaco, hacer un poquito de correlación clínica. Entonces vamos a ver qué tal se nos da, ¿okay? Bien, primero que nada vamos a hablar del ciclo cardíaco, que es como tal, es una serie de fenómenos, tanto mecánicos como eléctricos, durante los dos grandes momentos, dentro de dos grandes momentos para el corazón, como son sístole y diástole. Un segundo. Entonces, son muy importantes esto, son fenómenos mecánicos y eléctricos, ¿ok? Entonces, una correlación, ¿no? La parte física y eléctrica en el corazón. Entonces, ¿cuáles son esos eventos del ciclo cardíaco? Bueno, son principalmente... Son 7 eventos, son la sístole auricular, la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección ventricular rápida, la disminución de la expulsión ventricular, la relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular rápido y la diástasis o disminución del llenado ventricular. Y luego se repite como un ciclo. Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de estos de manera tranquila y haciendo una correlación. Bien, entonces aquí tenemos lo que es el esquema del ciclo cardíaco. Nosotros, si ustedes gustan, lo podemos ir acercando, no importa. Y aquí tenemos este esquema de las cámaras del corazón, porque se me va a hacer muy útil utilizarlo, valga la redundancia, para poder explicarles algunos de los fenómenos que se están dando aquí, porque siento yo que es un poquito más fácil visualizarlo directamente en el corazón. Entonces vamos a arrancar nosotros. Para mí hay muchas formas de arrancar explicando el ciclo cardíaco. O sea, uno lo puede empezar a estudiar en realidad desde cualquiera de estos puntos, porque es un ciclo. Entonces vamos a pasar por todas las etapas de todas formas. Entonces, sin importar de dónde ustedes lo enfoquen, siempre es el mismo ciclo. Entonces vamos a iniciarlo desde el punto A, pero en realidad ustedes pueden hacerlo desde donde ustedes quieran. Entonces, punto A, bien, que corresponde al punto A es todo este espacio, ¿no? Esta es la primera etapa del ciclo, que se llama sístole auricular. ¿Qué tenemos en este esquema? Es muy importante que ustedes sepan qué tenemos en este esquema. Bien, tenemos esta primera línea, que es un electrocardiograma. Ustedes ya saben qué significa cada una de estas ondas, entonces lo vamos a correlacionar con los eventos del ciclo cardíaco. Luego tenemos el pulso venoso, que este, si bien no es un tema importante en fisiología, al menos en el enfoque de este curso, sí es un tema que es muy importante posteriormente en clínica, entonces vamos a tratar de correlacionarlo un poco. Luego tenemos una gráfica de volumen ventricular, donde aquí tenemos un volumen ventricular máximo, o sea, es la cantidad de sangre dentro de los ventrículos máximo y uno mínimo. Luego tenemos aquí los ruidos cardíacos que nosotros escuchamos a la auscultación, cosa que se me hace muy interesante y que lo vamos a discutir con ustedes. Y por último tenemos curvas de presión. Aquí es una medición de presión, donde tenemos esta curva que es como la más coloreadita, que es la presión ventricular. Luego tenemos esta punteadita de aquí abajo, que es la presión auricular, y por último esta otra punteadita aquí arriba, que es la presión aórtica. Entonces eso es lo que compone este diagrama. Importante que lo conozcan. Ahora bien, como saben, el ciclo cardíaco tiene dos grandes momentos, ¿ok? Sístole y diástole. Eso es lo importante. Sístole es un momento de tensión, de contracción de las cámaras cardíacas para inyectar sangre, y la diástole es un proceso, es como un periodo de relajación que se dedica principalmente al llenado de las cámaras cardíacas. Entonces, importante, ustedes me pueden decir, Kevin, entonces la parte 1 es sístole y el resto es diástole, ¿o cómo es? No. Para tomar como referencia nosotros aquí qué es sístole y qué es diástole, vamos a utilizar los ruidos cardíacos, ¿ok? Los ruidos cardíacos. Nosotros por definición vamos a saber, y esto se lo digo porque es una parte clínica, pero pues para ir como dándole dinamismo, ¿no?, a la clase. Tenemos que la sístole se va a encontrar entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Ahí tenemos la sístole entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Entonces esta es la sístole que nosotros tenemos, ¿sí? Y si se dan cuenta, tiene sentido, es un periodo de presión alta. Entonces aquí entre 1 y 2 tenemos la máxima presión del ventrículo, la máxima presión de la aorta, la máxima presión de las aurículas, ¿sí? Y también sabemos que en este momento, como se ha eyectado la sangre,
Entonces tenemos volumen ventricular bajo, entonces también ve volumen ventricular bajo, ¿ya? Entonces, muy interesante verlo desde ese punto. Entonces, entre 1 y 2 tenemos sístole y el resto es diástole. Aquí tenemos de 2 hasta aquí diástole y diástole. Entonces, muy importante enfocarlo de esta manera. Bien, entonces vamos a iniciar por la primera fase, que vamos a llamarla sístole auricular. ¿Qué es la sístole auricular? El sístole siempre es contracción. Entonces, la sístole auricular es la contracción de las aurículas, derecha e izquierda. Entonces, nos vamos a ir primero a lo que es el electrocardiograma. Si se dan cuenta ustedes, lo primero que tenemos aquí es una onda P, pero es una onda P que está terminando. Entonces nos situamos, iniciamos la primera fase, sístole auricular, en el final de la onda P. Entonces, ¿qué es la onda P? Es la despolarización de las aurículas. Recuerden que primero el tejido se despolariza, luego se contrae. Eso tiene sentido. La sístole auricular, que es la primera fase, se da después de la despolarización auricular. Entonces, después de la onda P. Entonces, terminando la onda P, tenemos la sístole auricular. Chévere. ¿Qué más pasa en la sístole auricular? En la sístole auricular, si se dan cuenta, avanzamos. Tenemos una onda A del pulso venoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede prácticamente con esta onda A? Es que aumenta la presión auricular. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos nosotros, ya se los muestro. Tenemos aquí la línea punteada de la presión auricular. Recuerden, esta es presión auricular. Entonces, en esa primera fase, la presión auricular ha ido creciendo. Miren, es como una diagonal. Entonces, la presión auricular ha ido subiendo. Chévere. Entonces, tenemos como la presión auricular sube, se ejerce cierta presión sobre las venas de nuestro cuello. Entonces, eso es lo que nos determina la primera onda del pulso venoso. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Elevación de la presión auricular, ¿okay? Porque se está contrayendo la aurícula. Es normal que esté a una presión muy alta, porque recuerden, para que la sangre pase de esa aurícula al ventrículo, tiene que estar más alta la presión de la aurícula que la del ventrículo, ¿verdad? Entonces, ahorita en esta sístole se está vaciando sangre de la aurícula al ventrículo, una porción de la sangre. Eso quiere decir que, en este caso, estando ubicados en el ventrículo izquierdo, ¿qué significa? Que la válvula mitral está abierta. Entonces nos centramos aquí, ¿verdad? Aquí está en sístole la aurícula. Entonces esta válvula mitral está abierta y la sangre está pasando, ¿verdad? ¿Sí? Porque está en sístole. Entonces ahorita la presión mayor, la P grande, está en la aurícula y la P chiquita está en el ventrículo. Eso es sumamente importante que ustedes lo tomen en cuenta. Bien. Continuando. Entonces, otra cosa importante es este ruido cardíaco. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la sístole auricular, yo les dije que ayuda a terminar de llenar el ventrículo. Esto es muy importante. Cuando se da la contracción de las aurículas, el ventrículo ya tiene su mayor cantidad de sangre, alrededor del 70% de la sangre que puede soportar. Entonces, si se dan cuenta aquí, ustedes ya van a ver, aquí, en esta primera parte, solo este poquito sube de sangre, el ventrículo. Entonces, si esta es la parte más baja y esta la más alta, todo este resto ya estaba lleno el ventrículo, entonces solo es esta partecita. La teoría dice 30%, pero en realidad es mucho menos. Entonces, ustedes dicen, ¿de dónde viene esa sangre? Ya lo vamos a ver mientras avanzamos en el ciclo. Eso es lo chévere. Entonces, ya tenemos, el ventrículo ya estaba lleno de sangre. Entonces, con la sístole se terminó de llenar. Entonces, bajo esta definición, ustedes recuerdan, ¿verdad? El flujo laminar de sangre no genera ruido, pero el flujo turbulento sí. Entonces, aquí tenemos este primer ruido, el cuarto ruido cardíaco. ¿Qué es el cuarto ruido cardíaco? Nosotros le llamamos patada auricular. El ruido se genera ¿cuándo? Como ya hay líquido, ya hay sangre en el ventrículo, cuando se da la sístole, aquí cuando se contraen las aurículas, esa sangre choca con la sangre que ya estaba en el ventrículo, entonces es como que le dieron una patada. Ese es el cuarto ruido cardíaco, ¿ok? La patada auricular. Y con eso terminaríamos lo importante de esta primera fase del ciclo cardíaco, la sístole auricular. Bien, luego, ok, terminó la sístole auricular, entonces ahora vamos a seguir ubicándonos aquí en el electrocardiograma. Terminó la primera fase, llegamos a la segunda fase y si nos damos cuenta, ¿qué está aquí en el límite? El complejo QRS. Entonces yo les pregunto, ¿qué es el complejo QRS? Es la despolarización de los ventrículos. Entonces igualmente, los ventrículos primero se despolarizan, ¿qué hacen después? Se contraen. Entonces, si aquí en el límite tenemos el complejo QRS, quiere decir que la fase 2 es una fase de contracción ventricular. Muy importante eso. Y la vamos a llamar contracción ventricular isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrica? Siempre que ustedes escuchen isovolumétrica significa que cuando se da esa contracción, todas las válvulas del corazón están cerradas, todas.
Absolutamente todas. ¿Ok? Porque recuerden, se dio la sístole auricular, ¿ok? Y se terminó de llenar el ventrículo. Entonces, ahora, para que el ventrículo se contraiga, se tiene que cerrar la válvula. Estamos aquí en el ventrículo izquierdo. Se tiene que cerrar la mitral y abrir la aórtica para expulsar la sangre, ¿vea? Entonces, ahorita estamos en eso. Importante, isovolumétrico es una contracción con todas las válvulas cerradas. Entonces, el corazón primero va a entrar en una contracción isovolumétrica, el ventrículo, todo esto, ambos ventrículos se van a contraer primero y posteriormente se va a abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar para que se eyecte la sangre. Son dos momentos diferentes, contracción y eyección. Ahorita estamos en la fase 2 o B, que sería la contracción ventricular isovolumétrica. Entonces, tenemos el QRS, se despolarizó el ventrículo, ahora se está contrayendo. Bien, entonces ahora aquí es muy importante analizar las curvas de presión, ¿verdad? Primeramente, el volumen ventricular es una línea plana, es decir, que no se alteró. Por lo que les digo, todas las válvulas están cerradas, por eso es isovolumétrica. Entonces se contrae el ventrículo, pero ahorita no ha salido sangre, entonces es la misma sangre. Bien, ahora viene lo primero. Entonces ahora el ventrículo, al contraerse, ¿sí? Como ya se está contrayendo, ya la presión superó a la presión de la aurícula. Entonces aquí es cuando entran las válvulas del corazón. ¿Y cuál es su función? Bien, lo vamos a ver aquí. Estas válvulas, la mitral y la tricúspide, van a ayudar que cuando la presión del ventrículo por esa contracción empiece a incrementarse y supere la de la aurícula, si no existiera esta válvula, ¿qué pasaría? La sangre se regresara del ventrículo a la aurícula, porque siempre va de mayor a menor presión. Entonces la válvula se cierra para evitar el flujo retrógrado. Esa es la función de las válvulas, súper chévere. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí, ubicamos aquí, ¿qué pasa? Se empieza a elevar la presión del ventrículo por la contracción, entonces la válvula mitral en el ventrículo izquierdo se cierra. Y ese cierre de la válvula mitral en el izquierdo, y como está pasando al mismo tiempo, recuerden que ambas cámaras del corazón están trabajando al mismo tiempo, o sea, se da la sístole igual. Entonces, la contracción se está dando isovolumétrica en ventrículo izquierdo y derecho. Entonces, se cierran las válvulas tricúspide y mitral. Y ese cierre de las válvulas nos da lo que es el primer ruido cardíaco, ¿ok? El inicio de la sístole. Porque se da la contracción isovolumétrica, se eleva la presión de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares se cierran para evitar el flujo retrógrado, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Y ahora vamos a ver las curvas de presión. Muy importante, la curva de presión del ventrículo crece abruptamente durante esta fase. Aumenta bruscamente la presión ventricular, ¿ok? Mucho la presión ventricular. Y entonces eso es lo que sucede en esta fase. Bien, ahora ¿qué vamos? Vamos a la tercera fase del ciclo. ¿Cuál es la tercera fase del ciclo? Esta letra C. Terminamos la A, terminamos la B, vamos ahora por la C. ¿Qué va a pasar en esta fase C? ¿Ok? Estamos aquí en el electrocardiograma, no hay ninguna onda muy relevante. Tenemos el segmento ST, el intervalo QT, pero de momento no es importante, porque estamos con no se ha repolarizado el ventrículo aún. Entonces ahora, ¿qué pasa? Primero que nada, y como el evento más importante de esta tercera fase, va a recibir el nombre de eyección ventricular rápida. ¿Eso qué significa? Que va a haber eyección, que ahora sí la sangre va a salir. Y aquí vamos a ver dos cosas. Primero nos vamos a la gráfica de la presión ventricular, y aquí la presión del ventrículo alcanza su punto máximo. Miren, este es el punto máximo de presión y lo alcanza en la fase C, su punto máximo de presión. Entonces ustedes dirán, ¿qué va a pasar? Correcto, se llama eyección rápida porque se eyecta la mayor cantidad de volumen. Aquí estaba la cantidad de sangre del ventrículo y miren cuánto se fue. Todo esto bajó en esta fase 3, todo esto bajó. ¿Ok? Eyección rápida, alcanza su mayor presión, entonces ahora está listo para eyectar. La válvula aórtica, entonces, ¿qué hizo aquí al principio? Se abrió. ¿Por qué? Porque estamos aquí, miren, estamos localizados aquí. Voy a borrar aquí para que puedan apreciar bien. Estamos en el ventrículo izquierdo, entonces ya creció tanto la presión en el ventrículo que superó a la presión en la arteria aorta. Entonces la válvula aórtica se abre, y se eyecta la sangre. ¿Ok? Yo creo que está entendible, ¿verdad? Entonces se empieza a eyectar la sangre porque la válvula aórtica se abrió
porque superó la presión en la aorta. Y aquí está lo que me refiero yo. Miren, aquí está la presión de la aorta. Entonces aquí ya creció, la superó. Supera la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica. También el ventrículo derecho supera la presión de la arteria pulmonar y también se va a dar la eyección de la arteria pulmonar, la eyección del ventrículo derecho y se da la eyección rápida. Entonces aquí se va a dar la mayor parte del volumen sistólico, se va a expulsar en esta parte del ciclo cardíaco. Bien, ahora bien, también es muy importante, terminando esta parte, inicia la onda T. ¿Ok? Entonces, terminó esta fase de expulsión ventricular rápida o eyección ventricular rápido, que es la fase 3. Entonces, ahora, iniciando la fase 4, automáticamente ya hay algo que nos tiene que llamar la atención, porque estamos viendo nosotros primero el electrocardiograma. Si en la fase 3 no pasó nada, ahora en esta fase 4 sí. Y es que inicia la onda T. Esto quiere decir que el ventrículo se va a repolarizar. Va a perder toda esa tensión. Pero primero tiene que terminar de deshacerse del volumen que tenía. Entonces aquí se llama, aquí era eyección ventricular rápido, la D de disminución de la expulsión ventricular. Entonces aquí ya, si se dan cuenta, la presión del ventrículo empieza a caer. Y aquí va a empezar a caer todo. ¿Ok? Ahora, muy importante en esta fase es que empieza a disminuir la presión del ventrículo, empieza a disminuir el volumen ventricular, termina de eyectarse lo último de sangre que queda en el ventrículo. Y ok, eso es muy importante. También la presión aórtica disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre ya pasó de la aorta a las ramas de la aorta. Entonces ustedes saben que a medida va avanzando, la presión va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces, ahora aquí viene lo importante. Si se dan cuenta, desde la fase anterior, la aurícula ha empezado a llenarse de nuevo. O sea, mientras el ventrículo se está eyectando, la aurícula ya le va diciendo, hey, no, yo me tengo que ir llenando. Y se va llenando, se va llenando, se va llenando. Entonces, en este punto es que nosotros vamos a llegar a la fase E, que es relajación ventricular isovolumétrica. Y aquí es donde nosotros ya pasó la onda T y estamos esperando una nueva onda P. ¿Y eso qué va a significar? Que el ventrículo ya se repolarizó por completo, ya no está contraído. ¿Okay? Ahora el ventrículo está relajado y lo más importante, ya se cerró la válvula aórtica. ¿Por qué? Relajación isovolumétrica. ¿Esto qué significa? El ventrículo está relajado y todas las válvulas están cerradas. ¿Por qué ya se cerró? Porque en este punto aquí está la presión de la aorta, ya superó a la presión del ventrículo. Entonces la válvula aórtica se cierra para que no se regrese la sangre. ¿Ok? Entonces en este punto se cierra la aórtica y también en el otro lado se cierra la pulmonar. Y ustedes dirán, cuando se cerró la mitral y tricúspide fue el primer ruido y ahora terminó la sístole. ¿Ok? La sístole terminó cuando se cerró la aórtica y la pulmonar y a eso le damos el nombre de segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que saber ustedes. Es muy importante el segundo ruido cardíaco. Eso es lo más importante de este punto. Luego vamos a la fase F y ya estamos por terminar el ciclo cardíaco. Aquí están las válvulas cerradas, está disminuyendo la presión del ventrículo, está completamente relajado. Y entonces en este punto, aquí podemos ver, miren, la aurícula se ha seguido llenando. El ventrículo, nos olvidamos de él, la aurícula se está llenando y supera la presión del ventrículo. Entonces en este momento se abre la válvula mitral de nuevo y se empieza a llenar el ventrículo, porque la aurícula se va llenando de sangre, superó la presión de la válvula mitral, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces ahora se abren la mitral y la tricúspide y se empiezan a llenar los ventrículos de sangre rápido. ¿Ok? Entonces, cuando se da esta apertura rápida de la fase F, que es llenado ventricular rápido, eso genera un flujo turbulento porque se abrió rápidamente y empezó, o sea, una vez superó la aurícula la presión del ventrículo, se empezó a llenar rápido el ventrículo. Eso genera lo que nosotros conocemos como tercer ruido cardíaco. Y por último, llegamos a esta fase G. La fase G, o la última, es la fase de diástasis y es la fase más larga del ciclo cardíaco. En esta, si se dan cuenta, desde la fase anterior
ya se estaba empezando a llenar de nuevo el ventrículo de sangre. Aquí se eyectó por completo y aquí se empezó a llenar de nuevo, se empezó a llenar de nuevo, se empezó a llenar de nuevo. Pero si se dan cuenta, en la fase de llenado rápido se llenó abruptamente, pero en esta fase de diástasis se sigue llenando el ventrículo, pero de una manera más lenta. Entonces esto sería el final. Cuando se está llenando aquí lento, es que nosotros llegamos a prepararnos para la onda P. Se está llenando lento el ventrículo, solo por la acción de la presión, ¿okay? Porque la aurícula tiene más presión que el ventrículo, por eso se está llenando. Pero cuando llega la onda P, regresamos al inicio del ciclo y entonces se contraen las aurículas y terminan de llenar el ventrículo, porque la primera parte del llenado ya se había dado solo por la presión, y entonces se da la patada auricular, cuarto ruido y volvemos a empezar el ciclo cardíaco. Entonces esa sería la explicación del ciclo cardíaco. Espero yo que haya quedado claro y no es tan difícil. O sea, en realidad solo es ir recordando los principios básicos que ya vimos en clases pasadas. La sangre se mueve de mayor presión a menor presión, ¿sí? Los ruidos se dan por cierres valvulares o por flujos turbulentos, ¿ok? Después de la eyección hay menor volumen ventricular, antes de la eyección hay máximo volumen ventricular, ¿ok? El electrocardiograma y su posición en el ciclo cardíaco, e irnos imaginando las válvulas y todo esto. Entonces, si se dan cuenta, es una integración de todos los conceptos para al final terminar de entender cómo es una vuelta completa del corazón, ¿ok? Entonces, si quieren otra vez el resumen rapidito, vamos a empezar desde la diástasis esta vez. El corazón está en un punto donde el cual las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide y mitral están abiertas, porque las aurículas tienen mayor presión que los ventrículos. Están llenando pasivamente el ventrículo, pasivamente. Llega la onda P, se despolariza la aurícula, posteriormente se contrae. Al contraerse la aurícula termina de llenar el ventrículo y esa caída abrupta de la sangre provoca una patada auricular que nosotros conocemos como cuarto ruido cardíaco. En este momento que se termina de llegar, va a darse el complejo QRS, que va a generar despolarización de los ventrículos, lo cual va a provocar que empiece una contracción isovolumétrica de los ventrículos, por lo cual la presión en el ventrículo supera la de la aurícula, haciendo que se cierren las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, generando así el primer ruido cardíaco. Ahora que tenemos todas las válvulas cerradas, comienza la contracción de los ventrículos, la presión ventricular supera en el ventrículo derecho a la presión pulmonar, y la presión en el ventrículo izquierdo supera la presión aórtica y se da una eyección rápida, seguido de una continuación de la eyección ventricular. En este punto están abiertas las válvulas semilunares y luego inicia a crecer la presión auricular a medida que va disminuyendo la presión de los ventrículos, porque ya se eyectó la sangre. Cuando la presión auricular supera a la presión ventricular y posterior a la onda T, que es la repolarización del ventrículo, se va a dar el cierre de las válvulas aórtica pulmonar, y se va a dar ahí generándose el segundo ruido cardíaco, y luego posteriormente, a medida crece la presión en las aurículas, se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares, generando un flujo rápido y un llenado rápido de los ventrículos, dándonos el tercer ruido cardíaco, hasta que al final nos llegan a un llenado lento o de diástasis, que es la fase más prolongada del ciclo cardíaco, hasta llegar a la patada auricular de nuevo, y así repetida y repetidamente. A manera de recuerdo algunos acontecimientos del ciclo cardíaco: primero, la apertura de la tricúspide y la mitral se van a dar en diástole, muy importante. Después del llenado ventricular rápido, disminución del llenado ventricular o diástasis y contracción auricular. Luego, el cierre de las válvulas tricúspide y mitral se da con la contracción ventricular isovolumétrica, eso ya es en sístole. La apertura de las semilunares también se da en sístole, en la eyección ventricular rápida y eyección ventricular reducida. Y por último, el cierre de las semilunares se da en la relajación ventricular, que ya es diástole, ¿ok? Y por último, los ruidos cardíacos. El primero, que se refiere al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. El S3 o ruido cardíaco, que es la patada, que es un ritmo de galope dado por el llenado ventricular rápido, y el S4, que es la patada auricular. Esto fue todo de mi parte en esta clase. Les doy las gracias por su atención. Como siempre, invitarlos a que vean las redes de la Harper Academia y que también chequen la página de UDOX. Sin el apoyo de ellos sería imposible traer este contenido de manera completamente gratuita para su formación. Entonces siempre vayan a dar una vuelta, si pueden, por mis redes sociales, o si tienen alguna duda, cualquier duda con respecto a algún tema, me la pueden hacer llegar sin ningún problema.
Espero les haya gustado mucho la bibliografía utilizada: la 14ª edición de la Fisiología de Guyton, la 3ª edición de la Fisiología de Boron y la 7ª edición del Viares de Constanzo. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.